Hola, pues va a ser muy chistoso, como siempre me pasa, pero con el primer video de clase 8, que fueron 23 minutos, concluiríamos a nivel teórico el módulo 1, que es observar. Y con eso lo terminaremos. Pero voy a hacer un poco de trampa para sacarle provecho a la clase de hoy y que sea teórica y poder colocar un poquito más de información y iniciaremos el segundo módulo. Entonces lo que voy a hacer para llevar un orden es que en el módulo 1 va a estar, por lo menos en Brightspace, la primera parte de la clase de hoy, y cuando aparezca el módulo 2 va a estar la segunda sección, que es esta, ¿no? Y vamos a iniciar con el segundo módulo. El segundo módulo es pasar de observar a aprender. Es decir, el módulo 2 tiene que ver con metodologías que nos ayuda a aprender. Es ser un poco más chismosos, ¿no? Las metodologías que vimos en observar, tratamos de no interferir o interferir lo menos posible con nuestros clientes o lo que estamos observando, ¿no? En cambio, las metodologías de aprendizaje es al contrario, están hechas para que aprendamos y si podemos modifiquemos el contexto, modifiquemos el punto de vista de nuestros clientes. Para eso están hechas, ¿no? Son un poco más fuertes en cuanto a convencimiento y por eso se utilizan más a nivel mercadológico, ¿no? La primera metodología en nuestro segundo módulo son los sondeos culturales. Mientras la metodología etnográfica en el primer módulo observa y vemos cómo se comportan los que hacen saque, vemos cómo se comporta un expresidente, en los sondeos culturales tenemos que cuestionar o aprender lo que está pasando y si podemos o si es nuestra intención modificar un punto de vista o una opinión, hacerlo, ¿no? Hay una mayor interconexión entre nosotros los diseñadores y el cliente. Por ejemplo, tal vez a ustedes ya no les tocó, ya no les tocó, porque me tocó a mí cuando yo era adolescente y le tocó a mis padres cuando eran niños o en su generación de crecimiento. Había una máquina que era de hábitos alimentarios y era una máquina como si fuera un control remoto muy grande que te daba, por ejemplo, Coca-Cola o Bimbo y te pedían permiso y se colocaba en tu casa y tú ibas era como una calculadora, imagínense, y tú ibas apretando la información de lo que consumías diario y las empresas con eso sabían cuáles eran tus hábitos alimenticios. Y una vez, después de que terminara 1, 2 o 3 semanas, se juntaban contigo y trataban de o venderte un producto que fuera mejor a lo que estabas usando, por ejemplo, pasar de mantequilla a margarina o pasar de un producto de leche a un producto de leche light, ¿no? Y que entendieras que podían cambiar tus hábitos alimenticios favorablemente. Eso es un sondeo cultural antiguo, ¿no? Del pasado. O por ejemplo, todo lo que vincule llevarnos información de por qué, de los gustos de alguien y después tratar de modificarlos, tiene que ver con un sondeo cultural, ¿no? Hay algunos sondeos culturales que son pasivos, pero no dejan de ser sondeos culturales. Si alguien de ustedes utiliza alguna aplicación que puede venir preinstalada en su celular para hacer ejercicio, por ejemplo, en mi caso que uso Samsung, viene la aplicación Health de Samsung, que te ayuda a medir cuántos pasos das, y te pide que le ayudes a entender cuántos vasos de agua tomaste, cuánto café, qué comiste, y con eso da un entendimiento de qué tipo de persona eres. Es un sondeo cultural y obviamente por ahí firmas en algún momento, sin darte cuenta o dándote cuenta, que Samsung tiene el derecho de utilizar toda esa información cultural o un sondeo de sus usuarios para entender cómo es la forma en la que nosotros hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio, ¿no? Eso es un sondeo cultural, por ejemplo, ¿no? La forma en la que Netflix o Amazon Prime o Apple TV
revisa el rating de lo que gusta o no gusta, es un sondeo cultural. El que después de usar Netflix o Prime, creo que Netflix lo hace mejor o tiene mejor algoritmo, el que después de un par de semanas y poco a poquito de utilizar la plataforma, Netflix te pueda recomendar películas, tiene que ver con un sondeo cultural, ¿no? Que se hace en automático. No hay una persona en medio, sino hay un algoritmo que ayuda a tratar de entender lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Spotify también lo hace, y creo que hasta no hace mucho dio la capacidad de poder no desaparecer, pero sí ocultar canciones que no te gustan, cosa que no tenía. Normalmente te recomendaba lo que te gustaba, pero tú no podías poner lo que no te gustaba. Ya se puede. Eso es un sondeo cultural, ¿no? Nosotros, el ejercicio que vamos a hacer con los tenis es un estudio cuantitativo, etnográfico, pero también de sondeo cultural, ¿no? Vamos a intentar entender no por qué nos gustan los tenis, vamos a asumirlo, pero sí va a ser un ejercicio muy cercano a un sondeo cultural de las marcas que están gustando y los colores que están gustando, y tratar de responder el por qué, ¿no? Espero que no quede duda. Normalmente en el salón siempre acaban apareciendo dudas de sondeo cultural. Entonces, por favor, si alguien no tiene al 100% claro cómo es la metodología, levantamos la mano a las 10 de la mañana, el mañana miércoles, de si alguien quedó duda. O acuérdense que siempre pueden volver a ver los videos, y si aparecen dudas lo podemos revisar de nuevo, ¿no? La siguiente metodología de nuestro nuevo módulo es el análisis de la competencia. Creo que nosotros lo usamos muchas veces de forma intuitiva y no sabemos colocarle el título, que es metodología de análisis de la competencia, que a veces hasta hay memes en internet, bueno, en Facebook. No sé si alguien está involucrado en el grupo que se llama Ibero Diseño, donde hay muchos egresados y a veces suben memes, y hay uno de los memes que más se repiten de una vez más, o el maestro que no enseña el FODA no es maestro de la Ibero, o cosas así. Bueno, pues es un meme muy bien hecho porque aparece el FODA en la sopa, ¿no? El análisis de la competencia siempre aparece, sea un mercado específico o no, un ejercicio FODA de la competencia, ¿no? Profundicemos, aunque ya lo sepamos. ¿Qué es un FODA? Es un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa que está haciendo algo muy parecido a nosotros o lo mismo que nosotros, ¿no? Por eso es muy importante, y me puedo acabar convirtiendo en meme, entender el FODA. Es muy importante, aunque lo vean en todas las clases, todos los semestres hasta el final de su carrera, ¿no? Acuérdense siempre cómo le enseño yo. Fortaleza es flecha hacia uno, oportunidad, flecha hacia afuera, debilidad, flecha hacia uno, amenaza, flecha hacia afuera, ¿no? Las fortalezas es lo que hace fuerte a nuestro producto o servicio. Las oportunidades son las oportunidades que se abren hacia afuera en el mercado gracias a que nuestro producto es bueno, ¿no? Las debilidades es todos los problemas que puede haber hacia adentro de nosotros, de nuestro producto, en la fábrica, en sus procesos, en su empaque, en su color, en su precio, todo. Y las amenazas es nuestro producto ya en el mercado, que puede ser la competencia misma, ¿no? Bueno, es importantísimo hacer un análisis de competencia metodológicamente hablando siempre que queramos diseñar un nuevo producto o servicio. Siempre. Y siempre se tiene que hacer ya no observando, sino aprendiendo. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de modificar las cosas. Toda la información que aparezca, podemos tener la capacidad de modificarla y resolverla. En cambio, si fuera una metodología de observación, simplemente tendríamos la capacidad de encontrar los errores, tomarlos en una tabla para futuras precauciones, pero no estaríamos obligados a resolverlas. En cambio, si es una metodología ya en la sección de aprender, estamos casi obligados a descubrir el problema y resolverlo, ¿no? Eso es un análisis de competencia. Todo lo involucrado con nuestra competencia a nivel FODA, ¿no?
¿Qué tipo de criterios aparecen? Siempre aparecerán criterios cuantitativos y cualitativos. No todas las metodologías tienen los criterios o los dos criterios al mismo tiempo. Algunos solamente son cuantitativos y algunos son solamente cualitativos. Nos da tiempo para otras dos. Siguiente metodología se llama interpretación de roles. Es padrísima. Yo la utilizo mucho a nivel profesional y me ha servido mucho también, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que estar cada vez más involucrados en saber utilizarla correctamente. Se llama interpretación de roles. ¿A qué se refiere? Creo que su título nos lleva de la mano, ¿no? Es ponernos en el papel de todos los involucrados alrededor de nuestro producto o servicio, ¿no? Es entender cómo o sentir que somos protagonistas como cliente primario, secundario. Por ejemplo, si nuestro producto es para un niño, entender que el cliente primario es el niño, pero a veces es secundario la madre y viceversa. Es ponernos en el rol del vendedor que va a vender nuestro producto, sus problemas que tiene para venderlo, del chofer que lo va a transportar, del tameme que lo va a cargar, del bodeguero que lo va a colocar correctamente, de la persona encargada del marketing, de entender todo lo que está alrededor de él y su buen funcionamiento, del agente publicitario, que se entiendan correctamente los colores, nuestra paleta, nuestra identidad, etcétera, ¿no? ¿Para qué nos ayuda? Nos ayuda a prevenir errores y predicción de problemas y soluciones con todas las personas involucradas, ¿no? Debe estar focalizada en qué se quiere, cómo se quiere y ser muy realista en las deficiencias de nuestro producto, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Pensemos que vamos a diseñar la nueva bicicleta, la bicicleta mexicana con mejor tecnología para la ciudad, no para montaña. Es decir, es una marca nueva mexicana que va a ser la mejor bicicleta en el mercado nacional hecha en México, ¿no? Tenemos que hacer interpretación de roles, ¿no? Tenemos que sentarnos y traer a alguien, usarla para ver si funciona como nosotros pensamos que está funcionando, poner a alguien que puede llegar a ser tal vez no tan profesional, pero sí le gusta andar en bicicleta y ver qué tan difícil es arreglarla en los arreglos básicos, después ver qué tan complicado es cargarla, moverla y colocarla en estantería para la gente que la va a vender, qué tan difícil es limpiarla, qué tan difícil es volver a colocar las llantas. Acuérdense que vivimos en un mundo en el que para que no nos roben nuestras bicis a veces tenemos que quitarle una llanta, ¿no? Qué tan fácil es embodegarla para que no se lastime y poderla vender, qué diferencias hay entre la competencia, qué similitudes, etcétera, ¿no? Tenemos que aprender a tener cada uno de los roles involucrados en nuestro producto. Espero sea muy fácil de entender qué es interpretación de roles. Es una metodología donde debemos pensar en todos los involucrados y si nos da tiempo, tenemos dinero y ganas, en verdad jugar con todos. Va a haber casos en los que no podemos interpretar el rol. Por ejemplo, si nuestro producto es para un niño, ¿no? Lo que sí podemos hacer es invitar a varios niños y que nos ayuden a entender cosas que no están a nuestro alcance. En ese momento tenemos que hacer un poco de trampa porque es obvio que no podemos interpretar el rol. Puede haber ciertas cosas de género, pero cada vez menos, ¿no? El ejemplo de la bici es muy interesante, ¿no? Yo platiqué hace mucho con una amiga antropóloga y diseñadora, Hani Galant. Ella defendía que la bicicleta que tiene el marco para mujer es en verdad necesario y no tiene que ver con una estética meramente divisoria visualmente, sino tiene un porqué de muchas maneras. Y me costó mucho trabajo aceptarlo, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. La metodología que viene de la mano de interpretación de roles y tiene que ver con una metodología que está traducida, suena raro, y se llama hazlo tú mismo, ¿no? El hacer las cosas nosotros mismos tiene que ver o va muy de la mano de interpretación de roles, pero con una pequeña diferencia. Normalmente el intentar
hacer nosotros mismos algo a nivel metodológico, tiene que ver no solamente con estudiar el entorno y la valoración de uso, sino que por primera vez tratamos de colocar nuestro producto con el cliente final, ¿no? Es decir, ponemos a prueba, metodológicamente hablando, por primera vez nuestro producto con un cliente final. Se debe llevar un registro exhaustivo. ¿Por qué se llama Hazlo tú mismo? Porque tiene que ver con ese acercamiento en donde no involucremos absolutamente a nadie que pueda afectar lo que el cliente piensa de nuestro producto. A eso se refiere, no se refiere que lo hagamos nosotros con nuestras manos, sino tiene que ver con una parte más filosófica de que no involucremos a nadie más que pueda modificar lo que piensa el cliente en relación a nuestro producto. Y entonces ustedes dirán, ¿por qué Hazlo tú mismo? Es una metodología que está involucrada en aprender, donde nos dijo Emiliano que podemos modificar. Pues es muy claro, ¿no? Tiene que ver con esta capacidad que tenemos de poner a prueba algo, ver prueba y error, y una vez que tuvimos prueba y error, saludar a nuestro cliente, dejar que se vaya y poder entender cómo podemos modificar los errores que acabamos de descubrir. Pablo tal vez no va a tener idea de lo que voy a decir ahorita, pero todos los demás sí. Todos los demás sabemos el accidente que tuvo el maestro Ariel probando una bicicleta hace 2 semestres. O no sé si ya, o sé si estaban o no estaban. O sea, no sé si ya estaban ustedes en primer semestre cuando se supo eso. Si no lo saben, me estoy tal vez equivocando por 1 semestre o 2, entonces se los cuento. El maestro Ariel, que es maestro de diseño de 3er semestre o 4, un día probó una de las bicicletas que ustedes diseñan en 3er semestre o en 4, y lo quiso hacer una revisión, o de forma intuitiva los dueños de las bicicletas quisieron hacer una revisión metodológica sin darse cuenta de hacerlo ellos mismos, y dejaron que Ariel utilizara la bici sin ninguna instrucción. Y lo que pasó con la bicicleta es que Ariel hizo demasiada fuerza hacia adelante, rompió el manubrio, porque tal vez no estaba hecho para que una persona tan fuerte, tan alta, hiciera ese tipo de troque o fuerza en el manubrio, y se cayó y se rompió los 2 antebrazos. Ariel estuvo con los 2 antebrazos rotos 8 meses por culpa de una mala metodología, o bien, como lo queramos ver, por una metodología bien hecha, en donde el cliente final, que puede ser una persona normal, solo que muy alta y muy pesada, rompió nuestro manubrio, y con eso nos dimos cuenta que tendríamos que modificar el manubrio para ese tipo de fuerza, ¿no? Solo que lo descubrieron de la peor manera posible, con un maestro que los iba a revisar y que se rompió los 2 antebrazos, ¿no? Bueno, para eso sirve la metodología, hacerlo nosotros mismos. Es poner a prueba por primera vez nuestro producto con el cliente final. Y a través de eso, a través de hacer nosotros solitos por nuestra cuenta ese acercamiento, entender todos los defectos o problemas que hay y tratar de solucionarlos. A veces te dicen que lo soluciones con el cliente, preguntándole, y después sin el cliente. En este caso con Ariel, pues tenemos que decir, tendremos que entrevistarlo y entender qué es lo que pasó, que es muy obvio. El manubrio no estaba hecho para aguantar una fuerza pues G hacia adelante en un ángulo, y hizo que se rompiera el manubrio y nuestro querido maestro Ariel se rompiera los 2 antebrazos. Ya no me sé la historia, no sé si los chavos reprobaron o no reprobaron, ¿no? Pero en fin, espero que haya dudas. Me gusta que haya dudas, ¿no? Y yo todavía podría dar una tercera, pero con los 23 minutos de la primera clase y estos 20 son 43 minutos, y yo además les puse unos links que quiero que revisen, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí, con esto cerramos la clase 8, que va a estar dividida en las últimas metodologías que faltaban del módulo 1 de observación. Vimos un par de primeras metodologías del módulo 2 de aprender. Les doy el tiempo para que vean los links que voy a colocar, que son un par de links de El Fanning, de Gucci, y no me acuerdo cuál otro, pero ahorita lo reviso. Y con eso damos por concluida la clase pregrabada número 8. Muchas gracias.